En el periodo 2012-2013, Mujer y Salud Sexual en Uruguay, MISU, implementó a través de uno de sus programas el estudio Demandas y necesidades en salud sexual y reproductiva en varones uruguayos en edad reproductiva. Esta investigación incluye hallazgos sobre vida sexual y acceso a la información y servicios de salud en varones uruguayos, considerando algunas variables relevantes como la distribución por edades, nivel socioeconómico y otras. Para conocer los datos que el estudio arrojó, recibimos en la mañana a Lilian Abrasinskas, integrante de MISU. Ya le damos la bienvenida, es un gusto recibirte, Lilian. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Freda? ¿Todo bien? Bien, bárbaro. Lilian, ¿cómo es que surge la necesidad, la idea, digamos, de hacer un estudio de estas características? Bueno, MISU que no tiene precedentes, además. Sí, MISU es una organización que hace muchos años hace investigación en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Siempre lo habíamos enfatizado en mujeres, pero nos parecía importante conocer, dado que el ejercicio de la sexualidad y la reproducción es por definición, ¿no?, una de las dimensiones relacionales entre los seres humanos, que teníamos que realmente conocer un poquito más qué pasaba sobre la vida sexual y la vida reproductiva de los varones. Y bueno, y por lo tanto en el año 2012 hicimos el planteo a Naciones Unidas de llevar adelante este estudio, elaboramos la herramienta, o sea, el formulario de investigación. La investigación, el campo de la investigación lo realizó la empresa Factum, sí, porque fue una encuesta de hogares en todo el país, con lo cual se requería de condiciones para llevar adelante esta encuesta. Y finalmente el procesamiento lo hizo el Servicio de Información de Género del Instituto Nacional de las Mujeres del MIDES, porque bueno, este tipo de estudios suelen ser caros, por lo tanto si no actuamos tratando de racionalizar recursos son muy difíciles de implementar. Y ahora estamos viendo los primeros resultados. Todo este año lo que queremos hacer es analizar estos resultados y discutirlos además con distintos actores, tanto proveedores de servicios como decisores políticos, como también toda la cantidad de gente que trabaja en el campo de la sexualidad y la reproducción, porque algunos datos son preocupantes, ¿no? Sí, muchos datos son preocupantes. Antes de entrar en algunos datos, brevemente te quería preguntar, porque hay como 6 objetivos, ¿no? O sea, hay como una serie de objetivos que podríamos enumerar de este estudio. Sí, uno es conocer cuáles son las demandas y necesidades. Otra es saber qué tipo de acceso a servicios y qué tipo de servicios en el campo de la salud sexual y reproductiva utilizan los varones. Otro es cuál es la información que manejan. Y de alguna forma saber cómo se cuidan ellos a sí mismos y de alguna manera, en la medida que hay autocuidado, también hay mayor cuidado de la persona con la que se relaciona, ¿no? Esos eran más o menos, y el cometido de esto es ver dónde están los avances, ver dónde están los déficits, lo que siempre hacemos en MISU, ¿no? Y ver dónde todavía tenemos vacíos para tratar de corregirlos. Sí, muchos datos preocupantes, como decíamos. Algunos que, bueno, que no necesariamente tienen que ver con la preocupación era que, bueno, la edad de iniciación sexual más o menos ronda los 15 años. Eso, bueno, por ahí puede haber cambiado un poco, pero más o menos así. Un dato que me llamó la atención, que no necesariamente es preocupante, pero me llamó la atención, es que por amor o con una novia, el 14% de los varones se inicia de esa manera frente a un 67% de las mujeres, ¿verdad? Sí. Eso no es por la preocupación. Hay dos cosas que en el inicio de la vida sexual de los varones no ha cambiado, y es no se ha modificado generalmente demasiado la edad de inicio, sí, ronda los 15 años, cuando en las mujeres sí, la edad de inicio ha bajado por lo menos 2 años en las mujeres en relación a generaciones anteriores. Y la otra cosa es que la gran mayoría de los varones no se inician sexualmente por amor. Claro, que no quiere decir, porque es una como tontería hacer hincapié, pero no quiere decir que el varón no se enamore, sino que no está de la mano de. El mandato social sigue siendo muy importante, la doble norma sexual sigue pesando, ¿no? Las mujeres de alguna manera necesitan el respaldo del afecto, de una relación basada en términos más afectivos para iniciarse sexualmente. En el caso de los varones es más la curiosidad, el mandato, el deseo, las ganas, y en muy bajo porcentaje lo es el amor. El amor. ¿No? En términos generales, aunque hay excepciones, pero la mayoría de los varones conoce el uso del preservativo. Ahora podemos hablar de algunos datos, pero sin embargo, solo 3 de cada 10 andan con preservativos arriba. Sí, de todas maneras, hay algo que
nos cierra y tenemos que analizarlo un poquito más y habrá que hacer los cruces, ¿no? Porque si vos le preguntás si usaron preservativo o métodos anticonceptivos en la primera y en la última relación sexual, el 80% te dice que sí. Que sí usó. Que sí usó. Sin embargo, si les preguntás si estarían dispuestos a tener una relación sexual sin protección, el 30% dice que estarían dispuestos. Con lo cual, la protección es baja en términos de la cantidad que estaría dispuesto a tener relaciones sexuales sin protección. Y además casi el 67% jamás se hizo un test de VIH. Sí, entonces eso por lo tanto eso te da... Sí, 36 solo se hizo, es muy bajo el porcentaje. Es muy bajo, con lo cual eso te da que hay una distancia entre lo que saben que sería correcto hacer, pero de todas maneras, en cuál alto es el porcentaje que estaría dispuesto a tener relaciones sexuales sin protección, sin saber ni siquiera si tiene, por ejemplo, VIH, ¿no? Como una de las infecciones de transmisión sexual. Con lo cual el tema del autocuidado es muy bajo, ¿no? Lo importante en estas cosas es fundamentalmente tener relaciones sexuales protegidas, tiene que ver particularmente con el autocuidado, pero también tiene que ver con el cuidado de la otra persona con la que nos relacionamos. Y en ese sentido hay un déficit ahí, o un alto porcentaje, es casi un tercio, ¿no? El que estaría dispuesto a tener relaciones sexuales sin protección. Claro, y además ahí, claro, entra en el campo de lo indefinido, de, bueno, si el varón no lo porta, entonces lo debería de portar la mujer, o se puede incluso hasta generar discusiones, o sea, no está como por regla el autocuidado. No está como regla el autocuidado, es muy bajo en los hombres que son casados o tienen pareja estable. En ellos se deposita absolutamente el cuidado anticonceptivo en sus parejas, mujeres. Y en el caso del preservativo, bueno, son muy bajos los que dicen tener relaciones sexuales homosexuales. Es muy bajo el porcentaje de la muestra que dice tener relaciones sexuales homosexuales. Pero de todas formas la baja incorporación del cuidado es preocupante y creo que es uno de los énfasis que nos gustaría discutir con las autoridades en términos de campaña de promoción y prevención. La promoción y la prevención en los varones es casi inexistente. Estamos hablando que solo un 10% consultó en su vida a un médico por temas de salud sexual y reproductiva, que además me imagino que también ese 10% quizás también esté concentrado en cuando empieza algún problema. En cuando tienen algún problema, sí. O sea, que no por un tema de iniciación, no como una mujer que va, que está recomendado que un adolescente que se va a iniciar, va al ginecólogo, le plantea cómo me cuido. Eso en el hombre seguramente es el 90% de la muestra no había consultado médico en el último año. Ningún médico, de ninguna especialidad, de ninguna característica. O sea, van al médico cuando tienen una enfermedad, no van al médico para promoción y prevención. Esto, el sistema, es una señal de alerta, ¿no? Para el Sistema Nacional Integrado de Salud, que quiere justamente hacer un cambio hacia la promoción y la prevención, en los varones tiene un problema grave, ¿no? Porque no están yendo para prevenir. Para prevenir no, seguramente cuando hay disfunciones o cosas así es donde más se da la consulta. Y en el caso de salud sexual y reproductiva, lo más grave es que creen que no entienden por qué hacerlo. O sea, no habría razón alguna para hacerlo, por eso no van. Entonces, o sea, todas las dudas anticonceptivas, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, si hay disfunciones, si hay problemas, si hay insatisfacción, no recurren a los servicios. Absoluta. Y por otro lado, teniendo tantos índices de cáncer de próstata, es muy bajo incluso los servicios que se lo recomiendan realizar a los varones, ¿no? 63% de los varones entre 40 y 49 años no le ofrecieron en su servicio de salud hacerse ningún examen prostático, 63%. Exactamente. Entonces ahí tenemos, en realidad, estamos por cambiar el nombre de la organización casi. Sí, las mujeres ya están bastante bien cuidadas, podríamos decir. Porque en realidad hay un gran déficit y el otro gran problema que tenemos es no abundan las organizaciones de varones que se preocupen por su propia salud. Claro. Por lo tanto, esto va a haber que hacerlo desde múltiples actores para justamente
entender que en este campo de la sexualidad y la reproducción es verdad que es muy joven el servicio, los servicios de salud sexual y reproductiva son del 2011, pero tienen la histórica condición de dirigirse a las mujeres fundamentalmente y por cuestiones reproductivas. Totalmente, entonces, pero decíamos hoy, ¿no? Yo decía, te quiero hacer una pregunta bien simple y sencilla, y ahí queda de alguna manera demostrado que no está como discutido tampoco, ¿no? A nivel salud en el país. Que decir, bueno, ¿a qué edad, a qué médico, con qué tipo de dudas es que se tiene que presentar un adolescente? Y no está muy claro. No, no está muy claro. En general, los centros de adolescentes que tienen que haber en tanto los servicios públicos como privados son para varones y mujeres, pero la alta mayoría que consulta son mujeres. Porque justamente lo que vos decías hoy, ¿no? Van a iniciar su vida sexual y casi que todo el entorno le dice tenés que ir al ginecólogo. ¿Qué le dice el entorno a un varón que se inicia sexualmente? Poco y nada. Poco y nada. Y por lo tanto esto va a haber que trabajar. En los adolescentes de todas maneras hay un cambio generacional que se ve en relación a generaciones de varones anteriores, y es que hay una mayor conciencia de la prevención. Por ejemplo, los adolescentes son los que más portan condones y los que más dicen usarlo. Pero por otro lado, si tienen dudas sobre el ejercicio de la sexualidad, si hay una presión hacia los varones además de iniciarse, ¿no? Sexualmente. Sí. Quien no se inició a los 15 años, su propio entorno lo joroba demasiado, ¿no? Y por lo tanto, si hay dudas, si hay dificultades en torno a cómo funcionar o cómo manejarse, no tiene más que en los pares. Sí, que eso es bien curioso, porque históricamente, por lo menos históricamente, es como que los varones tienen mucha más camaradería en lo que tiene que ver con la sexualidad que las mujeres. Por lo menos eso siempre se ha dicho, pero sin embargo las mujeres consultan mucho más. Entonces, sí, yo creo que en los varones es más para relatar las performances, claro, bueno, que para conversar y discutir fundamentalmente. Exacto. Sobre dudas, funcionamientos, exacto. Cómo hacerlo, qué está bien, qué está mal, cuando en realidad no hay nada bien ni nada mal en el término de la sexualidad, no, si uno sabe, cuidados, claro, y en los cuidados y todo esto. Yo creo que es un gran debe. Esperamos que este sea un tema de debate, porque en general hemos hablado más sobre la salud sexual y reproductiva de los varones homosexuales o de los varones trans, pero hemos hablado muy poco de la sexualidad y la salud reproductiva de los varones en general y de los varones heterosexuales o bisexuales en particular. Esperamos con esto empezar realmente un proceso de profundo debate y reflexión de todas las partes, ¿no? O sea, desde la población, desde los centros educativos. MISU está trabajando en un material interactivo con el Programa Nacional de Educación Sexual, donde estamos incorporando estos datos, y fundamentalmente trabajar con los varones, ¿no? Creo que este es el gran cambio cultural, la importancia de saber que en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos los varones también están incluidos. Han sido muy desprotegidos en estos últimos años, pero bueno, habrá que comenzar a hacer políticas y programas que trabajen con los varones, y también lo más importante, en lo relacional. Si queremos bajar los índices de violencia sexual, sin duda hay que trabajar en los aspectos relacionales. Liliana Barcica, se nos fue el tiempo. Rápido. Muchísimas gracias por haber venido. No, al contrario, gracias a vos.